Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico. En esta ocasión, bajo el rótulo La ciencia como representación del mundo. Hemos elegido este rótulo para esta edición de Teatro Crítico con ocasión de la muerte, hace unas pocas semanas, del filósofo norteamericano Ronald Geary. Nos ha parecido que era oportuno dedicarle un teatro crítico a él y en especial a la corriente noseológica en la cual podemos introducirle, que es el adecuacionismo, por aquello que decía Gustavo Bueno en la teoría del cierre, de que el enemigo por antonomasia del circularismo propio de la teoría del cierre categorial no es otro que el adecuacionismo noseológico. Bien, para hablar de estos temas, para hablar de Ronald Geary y en especial del adecuacionismo noseológico, nos acompañan hoy Íñigo Ongay de Felipe y Luis Carlos Martín Jiménez, bien conocidos por todos los televidentes pues, de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Fundamentalmente el programa de hoy va a tener como tres bloques. En los dos primeros vamos a analizar la versión adecuacionista de la filosofía de la ciencia de este filósofo, de Ronald Geary, que pasa por ser una especie de realismo crítico, ¿no? Porque parece ser que, esto es algo muy curioso, que tendremos ocasión de comentar, que los adecuacionistas, ninguno se titula a sí mismo como realista ingenuo, sino que todos siempre dicen que son realistas críticos, ¿no? Y vamos a ver, pues dedicaremos dos bloques. Un primer bloque al realismo constructivo, que planteó Geary, luego una versión un poco más sofisticada que planteó en los últimos años, denominada el realismo en perspectiva, y acabaremos el programa con un tercer bloque que tiene que ver con su visión de cómo había que estudiar la ciencia, donde él lo que apoyaba era una especie de epistemología naturalizada, es decir, una especie de ciencia de la ciencia, ¿no? Y donde intentaremos pues hacerle a Ronald Geary, recientemente fallecido, el mejor homenaje que se le puede dar a un filósofo, que es pues titularlo desde las coordenadas de otro sistema filosófico. Bien, pues comienzo haciendo una pequeña semblanza de Geary, ¿no? Pues para luego daros pie a Íñigo y a Luis Carlos a que comentéis lo que veáis oportuno. Ronald Geary, pues nace en 1938 y muere en 2020, hace, ya digo, unas pocas semanas. Se trata de un filósofo de la ciencia norteamericano que prácticamente desarrolló su actividad ligado a la Universidad de Minnesota. Se hizo bastante famoso a finales del siglo XX pues, por la publicación de varios libros. Uno de ellos en 1988 llamado Explicando la ciencia. En este libro él promovía una especie de enfoque cognitivo de la ciencia y allí pues, realizó una especie de estudio de campo visitando el acelerador de partículas de la Universidad de Indiana entre los años 1983 y 1986. El segundo libro se titula Ciencia sin leyes, que ya es del año 99 y que bueno, recoge diferentes escritos que había ido publicando a lo largo de la década de los 90. Y su última obra es de 2006, su última obra en formato de libro, que se llama Perspectivismo científico. Bien, Geary pues, suele catalogarle, los filósofos anglosajones de la ciencia lo suelen catalogar dentro de lo que llaman ellos la concepción semántica de las teorías científicas. Y es que en el estudio de lo que serían las teorías científicas, ¿no? Aquí hay un cierto pozo teoreticista de fondo, ¿no? Como si fuera lo fundamental de la ciencia ya las teorías, ¿no? Aunque luego vamos a ver que Geary no es en ese sentido teoreticista, sino adecuacionista. Pues podríamos decir que el estudio de lo que sean las teorías científicas a lo largo del siglo XX ha consistido básicamente en ir cambiando el eje de rotación, ¿no? Por decirlo desde el punto de vista de nuestro espacio noseológico. Mientras que el Círculo de Viena y el neopositivismo lógico lo que hicieron fue darle vueltas al eje sintáctico, ¿no? Concibiendo las teorías científicas como una especie de conjuntos de enunciados formulados en algún tipo de lenguaje formal. Geary y los suyos empiezan a dar vueltas con respecto al eje semántico, de tal manera que lo que nos vienen a decir es que las teorías científicas van a ser básicamente conjuntos de modelos.
Y luego estaría, pues ya hacia el último tercio del siglo XX, el eje pragmático, ¿no? Que sería pues las versiones de la teoría de los paradigmas, de Kuhn, Feyerabend, etcétera, etcétera. Pues bien, con este contexto, Guiri, la primera navegación, su primera propuesta es lo que él llama el realismo constructivo. Lo de constructivo lo dice porque él hace mucho hincapié, aunque es algo también por otra parte natural, de cajón, vaya, que son los agentes humanos los que fabrican las teorías científicas. Bien, lo del realismo ya ahora un poco más adelante diremos por qué. Él concibe las teorías científicas como compuestas de dos elementos. Por un lado, las hipótesis. Las hipótesis serían una especie de enunciados que lo que van a enlazar son los modelos con el mundo real. Un ejemplo que él ponía es que, pues un ejemplo de hipótesis es que la teoría y la luna forman un sistema newtoniano de dos partículas. Pero lo fundamental en las teorías científicas no serían estas hipótesis, que lo que hacen, ya digo, es decir cómo se pueden aplicar los modelos. No, lo fundamental serían los propios modelos. Y esos modelos que pues él señalaba, ahí había una pluralidad, pues desde los sistemas newtonianos de partículas, el oscilador armónico simple. Aquí fíjense que a veces dice modelos teóricos, pero a veces también mete en la lista los proyectiles, los péndulos, las cuerdas de violín. Es decir, a veces mete también lo que serían ya modelos ya no en sentido formal, sino material. Y lo más importante de su filosofía, y esto es aquí donde entroncamos con el adecuacionismo, ¿no? con lo que aquí hoy nos concita, es esto. Es que él quiere defender una especie de realismo sin verdad. Es decir, él quiere prescindir de la concepción de la verdad, de la concepción sintáctica, es decir, de la idea de verdad como correspondencia, ¿no? Ligada a Tarski. Y a cambio prefiere simplemente decir que los modelos científicos pues, no son susceptibles de verdad, sino que solamente son susceptibles pues, de ser similares en ciertos aspectos con el mundo. Claro, y aquí está el quid de la cuestión, porque una cosa es que Guiri renunciase a la modulación lingüística de la idea de verdad como correspondencia, y otras que en cierto modo está manteniendo la imagen de las teorías científicas como representaciones adecuadas del mundo. Representaciones que él no va a decir, como dicen otros miembros de la concepción semántica, que sean isomorfas o que sean homomorfas, sino que él simplemente va a decir que son similares, y esa es su gran aportación. La idea de que las teorías científicas son, los modelos que componen las teorías científicas son similares al mundo. Y que las teorías científicas, en su mayor parte de aspectos, representan el mundo. Por eso el título de nuestro programa hoy, La ciencia como representación del mundo. Es decir, las teorías científicas, conforme avanza la ciencia, pues, y son exitosas, pues nos van representando cada vez más aspectos de entidades, de procesos que estarían aislados en la naturaleza. Claro, por eso él se declara realista. Claro, el problema es el siguiente, que esa afirmación que él hace de un realismo sin verdad, en el fondo sigue manteniéndose totalmente en la estela de la idea de verdad como adecuación. Una cosa es que haya cambiado la modulación lingüística de verdad como correspondencia, pero como han señalado algunos otros filósofos, en España, por ejemplo, Antonio Dieguez, es que la relación entre los modelos y el mundo que él propone a través de la idea de similaridad, en cierto modo es exactamente el mismo tipo de relación isológica que la idea de verdad como adecuación planteaba entre los enunciados y el mundo. Con lo cual, en el fondo, nos seguimos moviendo en el mismo tipo de idea de verdad adecuacionista, ¿no? Lo que pasa es que estaríamos ante una especie de adecuacionismo vergonzante, donde Guiri no querría comprometerse con una teoría de la verdad. Bien, pues con este planteamiento, ¿no? Para abrir un poco fuego y lanzar una primera crítica a esta especie de adecuacionismo, pues se me ocurre hacer una de las críticas que desde el materialismo filosófico se puede hacer al adecuacionismo, ¿no? Y es la crítica por cuanto se está hipostasiando la materia y la forma en ciencia, ¿no? Guiri parece como que está, por un lado, separando los modelos y, por otro lado, el mundo, ¿no? Para luego, una vez los ha separado, adecuarlos y decir que uno y otro son similares. Claro, el problema es que esta
esta separación, este desdoblamiento del mundo que practica el adecuacionismo, pues desde nuestro punto de vista es equivocado, porque las ciencias ya están trabajando en el mundo. Es decir, que la verdad de los modelos no consistiría tanto en una relación externa de adecuación con algo que estuviera fuera de la categoría o más allá de la categoría científica, sino que sería más bien una relación interna. En el sentido de que, por ejemplo, la máquina de Atwood ya están ganando una serie de fenómenos que van ligados a las leyes de Newton. Y no por ello hay que plantear una relación externa de similaridad de la máquina de Atwood con, qué sé yo, con el movimiento de caída libre de un cuerpo. O de la misma manera el principio de, qué sé yo, de Lavoisier de la conservación de la masa, pues ya está ejercitado en la propia balanza de precisión, que mide los reactivos de una reacción química al comienzo y al final. No hay por qué desconectarlo y pensar que el principio de Lavoisier pues está relacionado con una especie de que guarda una cierta similitud con cómo es la estructura de un mundo que estaría más allá de la categoría. Bueno, pues con esto un poco en primer planteamiento, ¿no? Y una primera crítica, ¿no? La idea de que las ciencias ya trabajan en el mundo, de que los modelos ya son partes del mundo. Pues, Íñigo, ¿qué podríamos ahí añadir o qué se te ocurre señalar? Pues se me ocurre lo siguiente, con respecto a completar lo que has dicho, que me parece todo muy, muy justo y muy, muy feliz incluso en su formulación. Quizás para abrir la espita del realismo efectivamente constructivo de Guire, que yo creo que el nombre realismo constructivo también se lo pone a rebufo del empirismo constructivo de Van Frasen, ¿no? Que a su vez, después, por ejemplo, Elliot Sober, también reaccionando contra Van Frasen, habla de empirismo, pero Elliot Sober dice contrastivo, no constructivo. En fin, hay un tejemaneje de nombres y de las diferentes escuelas, como por otro lado tiene que ser, ¿no? Ahora, lo que se me ocurre es que, efectivamente, desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial, naturalmente el adecuacionismo, en cualquiera de sus variaciones, representa pues, la teoría noseológica, propiamente noseológica, además, a la que hacemos justicia mediante la negación plenaria del modo como plantea esta teoría la verdad de las ciencias, ¿no? Porque con el descripcionismo y con el teoreticismo, al menos, podemos recuperar lo que tienen de verdad y lo que tienen, quiero decir, lo que tienen de vigoroso en sus formulaciones noseológicas respecto a la verdad de las ciencias. Y lo que tienen de vigoroso no será acaso su pars construens, pero sí lo será la pars destruens de cada uno, ¿no? Es decir, la negación de la hipóstasis de la materia y la negación de la hipóstasis de la forma. Pero en el adecuacionismo no, en el adecuacionismo se combinan las dos hipóstasis, entonces es doblemente hipostático, por así decirlo, es doblemente erróneo, vamos a decirlo así, y doblemente metafísico. Y entonces, sin que esto sea, por supuesto, en absoluto una, qué sé yo, una descalificación, al contrario, es una calificación crítica, pero no una descalificación. Entonces, naturalmente, quiero decir que el adecuacionismo presupone una reduplicación innecesaria de la materia y de la forma, de la teoría y de la realidad, vamos a decir para abreviar esto, aunque se puede, claro, por supuesto, cada escuela noseológica pues incorpora su nomenclatura propia, ¿no? Los enunciados empíricos frente a los observacionales, el lenguaje teórico frente al observacional, lo que sea, la realidad, la teoría y los hechos, vamos a decirlo así. Una reduplicación innecesaria de ambos momentos, de modo que cuando se acusa a veces, os ha acusado, al materialismo filosófico de recuperar o resucitar el rancio y lemorfismo de sabor escolástico, habría que decir que mucho más lo resucitan los adecuacionistas, aunque sea sin nombrar el par materia y forma. Porque en la teoría del cierre categorial, la materia y la forma aparecen, pero a título de una distinción que queda inmediatamente rectificada por vía de su conexión metamérica. Entonces, donde está el verdadero escolasticismo es en el adecuacionismo, por ejemplo, donde aunque no se hable de materia y forma, por supuesto, por lo general, porque los filósofos anglosajones de la ciencia son, con cierta razón, también, por supuesto, muy reacios a utilizar este lenguaje aristotélico, sin embargo, esa distinción está viva ahí, permanente y además sustantificada, ¿no? Sustancializada, aunque sea bajo otras nomenclaturas. Eso desde el punto de vista nuestro. Ahora, yendo más al detalle, también se me ocurre decir lo siguiente. Claro, el caso de Guire es un caso muy particular porque en todas las obras estas que ha citado y quizás también en otra, una anterior, que se llama Understanding Scientific Reasoning, del año 79, ¿no? Comprendiendo
razonamiento científico. En estas obras, naturalmente Guire se da cuenta del carácter problemático que tiene el adecuacionismo. Y el carácter problemático que tiene el adecuacionismo es el siguiente, es que al margen de que si no nos movemos en una ontología parecida a la aristotélica, claro, en el caso de Aristóteles, evidentemente, el adecuacionismo no representa ningún problema, porque en Aristóteles, sobre todo en los segundos analíticos, también los primeros es una teoría del silogismo científico, pero en los segundos analíticos, donde Aristóteles se mete en el asunto, pues naturalmente las conclusiones son adecuadas ¿a qué? Pues a las premisas. ¿Y cómo conocemos las premisas? Pues a través del intellectus principiorum, ¿no? Por intuición, más o menos. Y a su vez, esas premisas o los primeros principios están asegurados por el curso necesario del universo. Es la cuestión, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ontología necesitarista del cosmos de Aristóteles, el adecuacionismo no presenta en principio mayor inconveniente. En el caso de la ontología de Santo Tomás de Aquino, tampoco, pero por otra vía, ¿no? Pues porque en este caso, en Santo Tomás de Aquino, la verdad por adecuación se entiende se entiende muy bien realmente porque el intelecto nuestro, intellectus nostri, se adecua a la cosa. ¿Pero por qué? Porque la cosa a su vez está adecuada al intelecto divino. Y entonces la cosa ya está antropomorfizada o homorfizada, por así decirlo, por la creación. Entonces, el adecuacionismo tomista es un adecuacionismo entre el universal post-rem que ha construido el hombre o lo ha generado por abstracción y el universal ante-rem que está en la mente divina. Ahí tampoco se plantea ningún problema. Claro, el problema, por supuesto, es con la ontología misma de Santo Tomás, que es una ontología que, vista en sí misma, pues es muy, por supuesto, admirable, pero en algunos puntos muy engranada con el pensamiento salvaje, ¿no? Es decir, con la teología, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, esto a bulto, ¿eh? Ahora, en el caso de Guire, pues Guire se da cuenta de que efectivamente no se puede hablar de adecuacionismo así a las bravas, naturalmente. Y entonces, pues introduce el asunto de los modelos. Ahora, yo creo que es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Es peor el remedio que la enfermedad por lo siguiente. Porque si la relación entre los modelos... Claro, efectivamente, Guire parte, como toda la teoría estructuralista de la ciencia, Smith, Stigmiller, en España también Moulines y Mosterin, etcétera. Mario Bunge en Argentina, aunque Mario Bunge tiene otras fuentes también, pues la presencia de la idea de modelos es importantísima, y entonces los modelos científicos, dice Guire, efectivamente, se representan a la realidad y se parecen a la realidad, tienen similitud. Ahora, aquí viene la cuestión. Tanto la idea de representación como la idea de similitud a mí me parece que son ideas que propiamente tienen un alcance pragmático, más que semántico o sintáctico. ¿Por qué? Y además Guire lo reconoce así, ¿eh? Y no hace falta que lo reconozca Guire porque efectivamente es así. La idea de similitud es una idea gestáltica, perceptiva. No es como la homoiosis aristotélica, que eso ya pide la isomorfía, ¿no? El isomorfismo, ¿no? La similitud es una relación que exige la presencia de un sujeto perceptente o perceptivo. Y la representación, y Guire lo reconoce así también, tampoco es un concepto semántico ni sintáctico. Oblicuamente sí, pero directamente es pragmático, porque exige que alguien esté representando otra cosa frente a terceros. Un ejemplo que pone, creo yo, con toda razón, en este punto con toda razón, Hilary Putnam en su artículo famoso sobre The Brain in the Bath, ¿no? El cerebro en el tubo, ¿no? De ensayo. Dice Hilary Putnam, con estos ejemplos muy de gusto, pero dice, imaginemos que hay una hormiga, y la hormiga está en la arena, ¿no? Y la hormiga, por los mecanismos propios de las hormigas, por los mecanismos mitológicos, vamos a decirlo así, resulta que al andar, con otras muchas hormigas en el hormiguero, por la estirmergia o lo que sea, construye en la arena el retrato perfecto de Winston Churchill. Dice, qué curioso, ¿verdad? Ahora, ¿sería eso una representación de Winston Churchill en este experimento mental que dicen los analíticos, que no son experimentos ni nada, pero bueno, en fin. ¿Sería una representación de Winston Churchill? Putnam dice que no, y yo creo con toda razón. No hay ninguna razón para decir que eso sería una representación de Winston Churchill. ¿Por qué? Porque la representación exige justamente, está en el eje pragmático, está en el eje pragmático por completo. Y entonces la idea de verdad se disuelve, efectivamente, se disuelve.
Y luego ya la última cuestión, el último apunte que se me ocurre decir para completar lo que decías tú al principio es que naturalmente modelos en ciencia hay de muchos tipos. Y entonces, por ejemplo, tal modelo en ciencia es, en las ciencias, el modelo atómico de Bohr, por ejemplo, como el modelo el modelo atómico de Bohr, vamos, o el modelo de las bolas de billar en dinámica de fluidos para representar un gas, o el modelo, ahora por ejemplo muy de moda en la epidemiología, el modelo que llaman los epidemiólogos SIR, que quiere decir que divides a la población en 3 sectores, ¿no? Contagiados o infectados, sí, susceptibles, que son todos los que no están infectados, y R, que son los recuperados, que en principio supone que no son ni una cosa ni otra porque han desarrollado inmunidad en las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? En biología evolutiva, lo que se llama el modelo Lotkar-Volterra, que son simplemente unas ecuaciones diferenciales no lineales que sirven para modelar las relaciones entre predadores y presas en una población faunística, ¿no? Entonces, modelos hay de muchos tipos. El modelo de decisor racional en economía, hay de muchos tipos. ¿Qué tienen que ver estos modelos unos con otros? ¿Y en qué sentido se puede decir que estos modelos tienen en común la relación de ser semejantes a la realidad, a sistemas naturales o no naturales? Esto es un lisologismo. Es un lisologismo por completo. Y entonces, ¿cuál es el verdadero papel de los modelos en las ciencias? Desde luego no el de representar al mundo, como si ellos no fueran parte del mundo. Más bien, la teoría del cierre categorial tiene por lo menos una respuesta, que yo no digo que así, bueno, yo también lo creo, pero yo, por lo menos, aunque no se reconozca que sea superior o no, podrá discutirse, ¿no? La teoría del cierre categorial tiene la respuesta de que el modelo es un modus sciendi, es un modo de construir teoremas en la teoría, en la gnoseología general sintética, a través del cual unos términos generan relaciones. Y como por ejemplo, pues qué sé yo, el átomo de Bohr como término genera relaciones entre las partículas subatómicas o el modelo de la doble hélice de Watson y Crick genera relaciones pues entre el azúcar desoxirribosa, los puentes de hidrógeno y todos los componentes de la macromolécula de ADN, ¿no? Entonces, sin embargo, la respuesta de Geary es una respuesta que no es que sea falsa, es que es tan vaga que no dice nada prácticamente, que se parece. Primero, ¿qué es eso de que se parece o de que representa? Esos son conceptos puramente pragmáticos, casi psicológicos. Y en segundo lugar, modelos hay de tantos tipos que decir que se parecen a la realidad no es decir nada, toda vez que además ellos son también parte de la realidad. Me parece a mí que por ahí iría un poco la cosa. Pues como ya habéis hablado de Geary, pues ya me ahorro yo. Aparte que yo no lo conocía. A mí me llamó, la primera noticia que tuve de este señor fue una llamada yo creo que de la Nueva España, que preguntándome, pues, para hacer una entrevista sobre, yo dije que no tenía ni idea, no sabía ni quién era. Y mientras estuve mirando ahí en la Wikipedia a ver. O sea que me alegro de que lo conozcáis también y lo hayáis explicado, porque reproduce muchos de los problemas que tiene esto del adecuacionismo, ¿no? Sobre todo a la hora de ponerle apellido. Esto que ha dicho Carlos de que es un poco vergonzante. Yo creo que la razón de esa vergüenza de reconocerse adecuacionistas está en que el adecuacionismo es la cosa más de sentido común. Quiero decir, y entonces por eso es uno de los principales enemigos de la teoría del cierre, precisamente. Porque viene a ser una cosa, como es pragmática, como decía Íñigo, pues es una de las cosas, es una de las teorías que prácticamente pues es de sentido común, ¿no? O sea, que el propio científico pues se representa así lo que hace, más o menos, ¿no? Él está trabajando en el laboratorio y entonces tiene el mundo, tiene enfrente, y entonces pues elabora las hipótesis, esta cosa que decía Geary. Y entonces, pues serán verdad, no serán verdad. Es decir, el sentido común es tanto de sentido común que prácticamente se incorpora a toda la metafísica. Es decir, todos los problemas del adecuacionismo, al hipostasear la materia y la forma,
pues se pueden aplicar a, pues, a los mitos, por ejemplo, de la relación entre el alma y el cuerpo. Pues cómo, pues, hombre, una cosa es entender, eso es cosa del alma, no sé qué, tal, del espíritu y tal, y otra cosa es el cuerpo, eso es una cosa mecánica, cómo se relacionan. Pues entonces todos estos problemas, pues, del orfismo ya desde el principio. Y entonces el problema es la conexión, cómo concuerdan, cómo, entonces pues pasa por el sentido común. Yo tengo una serie de ideas y estoy equivocado o no, esas ideas son reales o no son reales, se adecúan o no se adecúan, pues problemas psicológicos, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces eso yo creo que es una de las causas pues de ir a ras de tierra, realmente es una teoría a ras de tierra, una teoría pues medio mítica, medio... Y entonces, claro, le tienen que incorporar pues todos los rollos de los modelos de las ciencias, de las estructuras científicas, de todo esto, ¿no? Y prácticamente es lo que pasa, que hay muchísimos representantes adecuacionistas pues desde el principio de Aristóteles, ¿no? Desde el principio, con la adecuación, pues eso, entre la astronomía y los propios astros, que son eternos, esto que decíais, ¿no? Entonces, realmente lo interesante para nosotros, de verdad, esto que hayáis tocado este tema, lo interesante viene precisamente de que, lo que decía Carlos, que es el enemigo principal de la teoría del cierre. Entonces, claro, todo lo que suponga un cierto grado de confusión, pues desdibuja la teoría del cierre y desdibuja el propio materialismo. Entonces, ser acusado de adecuacionista es para hacérselo mirar un poco, ¿no? Dentro de la escuela o de lo que sea, de por aquí, de los que discutimos estas cosas. Entonces, el problema principal que yo veo aquí es que se pide el principio. O sea, y por eso llamarse realista. Pues si se supone dado ya el objeto, entonces, claro, el proceso de adecuación pues pasa pasa necesariamente por las operaciones del sujeto. Si esas operaciones son mentales, es el realismo neutro, este tipo de realismo positivo, Reichenbach, esto del empiriocriticismo, o si las operaciones son lingüísticas, lo de Tarski, o yo qué sé, o si es el entendimiento agente o lo que sea, ¿no? Pues eso ya explica unas teorías u otras, unas formas de adecuación u otras, ¿no? Por ejemplo, esta petición de principio, ¿dónde se ve? Pues que los adecuacionistas suelen ser fundamentalistas científicos. Es decir, los planetas están ahí, punto. Y tú no tienes nada que decir. O la química lo sabe el químico, se acabó. O lo que decía, del espacio solo sabe la geometría. Es un fundamentalismo científico. Hay una parcela de realidad a la que se accede, la que Claro, lo interesante de esto, a mí me parece que lo que tiene que ver con Bunge y las técnicas, son aquellas teorías realistas, naturalistas, ¿verdad? La naturaleza está ahí y entonces el problema es entender cómo, si el conocimiento o el entendimiento de la ciencia no es la naturaleza, cómo esa ciencia concuerda con la naturaleza, ¿no? Y entonces el problema principal que veo yo, porque se acerca más a la teoría del cierre, pues se acerca, pero para nada, quiero decir, que se puede confundir, es este tipo de adecuacionismo donde la adecuación se produce, la concordancia se produce entre el sujeto o entre las operaciones del sujeto y la realidad se produce a través de las técnicas, que es el verum ex factum, en cierta forma, y entonces esto es lo que da lugar a confusión. Es decir, el sujeto queda neutralizado cuando el conocimiento científico concuerda, se adecúa con la realidad. Entonces ahí las operaciones del sujeto necesarias para llegar a esa verdad, pues entonces, a ese acuerdo, como quieras llamar, a esa concordancia, pues entonces al neutralizar al sujeto, al neutralizar las operaciones, al neutralizar la historia, al neutralizar los contextos de descubrimiento, que quedan fuera ya de la estructura del conocimiento y de la estructura de la realidad, que concuerdan, pues entonces se puede entender que esa realidad ya estaba de antemano, y entonces son las operaciones no lingüísticas o mentales o lo que sea, o espirituales, sino las operaciones corpóreas, técnicas. Y entonces aquí pueden venir los problemas con bungianos o con estas cuestiones, ¿no? Pero la petición de principio sigue.
sigue. Y uno de los fundamentalismos contra los que Bueno escribe al final, ¿no? Al final de su vida, estos problemas del fundamentalismo científico, como un fundamentalismo tan erróneo como puede ser religioso o cualquier otro, pues tiene que ver con esto. Con la hipótesis de este mundo ya dado, o sea, con la petición de principio que supone que la realidad ya está desde siempre, ¿no? Cuando la realidad, pues eso es una construcción completa. La realidad, es decir, tú no puedes suponer una realidad porque ¿cómo sabes que eso es real? Y un conocimiento que no tenga que ver con la realidad, porque ¿cómo sabes que es un conocimiento? O sea, sí, que no se puede hipostasear, sí. A su modo, esa crítica que estás recorriendo, pues, y la podemos aprovechar, la formula de una manera que la podemos aprovechar nosotros de esa manera como lo planteas tú, pues Franz van Frasen, cuando dice que frente a lo que él llama el realismo, en fin, que es el adecuacionismo principalmente, etcétera, que no podemos acceder a la realidad al margen de las teorías. Esta es la cuestión, ¿verdad? Porque claro, si comparas la realidad con la teoría, pues aquí el problema es cómo coño sabes cuál es la realidad fuera de la teoría. Ese es el asunto, ¿no? Es decir que... Sí, eso lo apuntaba antes Carlos, que resulta que la realidad es externa a la ciencia, pero la propia ciencia supone una introducción de esa realidad en el interior de la ciencia, porque en la estructura científica, por ejemplo, en el estructuralismo de Smith o lo que sea. Y entonces, claro, ¿cómo esa realidad externa, esa relación de adecuación que es externa, pasa a ser interna? Ese es el problema que tienen estos adecuacionistas. Y ya supone la relación externa, claro. O sea, es como aquello de el entendimiento y el cuerpo. Pues si el entendimiento y el cuerpo no tienen nada que ver, ¿cómo puede ser que la relación que ya es corpórea, la relación entre, o sea, la conexión, claro, no relación, es conexión, la conexión entre la mente y el cuerpo, pues ya supone el cuerpo. Es este tipo de problemas donde están insertos y ahí hay que andar muy fino y desmascararse muy bien de estas posibles, precisamente por el fondo permanente que dice Bueno, que tiene el adecuacionismo en filosofía, un fondo permanente que, por eso que decíamos al principio, ¿no? Porque es de sentido común. Y luego, antes, muy breve. Eso en cuanto al adecuacionismo en general, pero es que en Guiri tiene el problema de la similitud que a mí me sorprende mucho porque ¿por qué razón se puede decir que, por ejemplo, que sea un mapa de isobaras se parece a la presión atmosférica? ¿En qué parecido hay? Es que el parecido yo no lo veo. Y hombre, por supuesto que se puede, depende, como la idea de similitud es muy vaga, pues sí, pero... Y además, por otro lado, como quiera que todos los modelos en las ciencias se supone que son simplificaciones de los sistemas objeto, ¿no? Tal y como la terminología que emplean ellos. Son simplificaciones, pues entonces te encuentras con realistas como Stathis Spilos, el filósofo de origen griego, ¿no? Que dice, y también con cierto fundamento, que todas las teorías son falsas, porque todos los modelos son simplificaciones, no son suficientemente ricos como para cubrir toda la complejidad del sistema natural de turno, ¿no? Por ejemplo, el caso de la epidemiología que decíamos, ¿no? Dividir a la población entre susceptibles, infectados y recuperados, pues supone, por supuesto, olvidarte de que algunos susceptibles luego no son tan susceptibles porque por razones genéticas pues resulta que son más inmunes al virus. Claro, cosa que la epidemiología tiene que desconocer sin salirse del campo, porque si empiezas ya a hablar de diferencias genéticas o bioquímicas entre personas con diferentes grupos sanguíneos con respecto al COVID, pues entonces ya no estás haciendo inmunología, sino por ejemplo, fisiología o lo que fuese. Entonces, eso, Spilos y otros dicen con el mismo fundamento que el de Guire, que todas las teorías, todos los modelos son desemejantes. Son tan semejantes como desemejantes en el fondo. Bueno, yo creo que la explicación está precisamente en el... Perdón, Carlos, un momentito solo. Que la explicación de huir de la verdad y quedarse en la similitud, en la semejanza, cosas así, está en que el fondo de verdad que tiene el adecuacionismo es precisamente en las ciencias betaoperatorias, donde hay un doble plano operatorio. Y entonces la adecuación sí se puede dar entre las operaciones, pues yo qué sé, de un etólogo y las operaciones de un zorro o lo que sea, ¿no? Un doble de psicología, las operaciones del psicólogo y las operaciones del sujeto temático. Y entonces el fondo de verdad que tiene el adecuacionismo es precisamente ese, y por eso reaparece constantemente en filosofía, porque es un fondo operatorio pragmático de las ciencias betaoperatorias, con el doble plano. Y ese fondo de verdad es evidente, ¿no? O sea,
es lo que hace que, como estas ciencias son ciencias brandas, tienen el problema de la cientificidad precisamente está en que la están constantemente rectificando, pues entonces eso es lo que lleva yo creo que a esta gente a huir del problema de la verdad y refugiarse en el tema de la similitud. Y una cosa interesante que tiene el símil respecto del modelo es que precisamente el modelo funciona cuando es un símil en el laboratorio de lo que pasa en la realidad. Entonces realmente tiene la realidad metida en el símil, entonces el modelo funciona porque está ya incorporando una parte de la realidad, como decir, yo qué sé, el de partículas o lo que sea. Ahí estás trabajando con una parte pequeña, lo que sea, como un símil, con un símil que luego vas a poder, pues a través de él entender otras partes, ¿no? Sí, se me ocurre recoger dos ideas antes de exponer un poco la segunda navegación de Guiri. Una es lo que decía Íñigo del alcance pragmático, que en el fondo tiene la idea de adecuación y de representación. Y la otra es efectivamente lo que decía Luis Carlos, ¿no? De que el problema con estas ideas es que piden el principio, ¿no? Que piden quién es el sujeto operatorio que establece esa adecuación o establece esa similaridad. Claro, que ¿quién es ese sujeto operatorio que ha establecido eso? Y claro, aquí lo pertinente es efectivamente lo último que acaba de decir Luis Carlos, que estas ideas, pues sí que efectivamente pueden tener su fulcro de verdad a una escala beta-operatoria, donde, pues eso, las operaciones, qué sé yo, del antropólogo pueden reproducir las operaciones del nativo, pero claro, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, decir que, qué sé yo, que el modelo de una molécula de oxígeno está representando al oxígeno en sí mismo? Claro, quien dice esto, pasando ya a una escala alfa operatoria, y piensa, qué sé yo, que el modelo que todos hemos visto, pues de una molécula diatómica de oxígeno, pues está representando al oxígeno, pues es que está, yo creo que, como decía el propio Bueno, saltándose totalmente la idea de adecuación, porque claro, siempre tiene que ser que el dominio y el codominio de la idea de representación estén dadas a la escala del sujeto operatorio, es decir, que permanezcamos en el plano beta. ¿Por qué? Para que sea el propio sujeto operatorio el que puede establecer el morfismo, decía Bueno en Imagen, Símbolo, Realidad. Pero claro, en el caso del oxígeno, quienes piensan que un modelo de esta molécula está representando a todas las moléculas de oxígeno que están ahí, pues claro, en cierto modo se está poniendo en el ojo de Dios, ¿no? Un ojo de Dios que es capaz de ver a cualquier escala, que es capaz de ver a una escala de nanómetros, igual que sería capaz de ver, pues, en cosmología una escala de millones y millones de años luz, y entonces se dice también que los modelos cosmológicos, los modelos de la teoría de la relatividad están representando el mundo. Pero claro, ya hemos descoyuntado, a mi juicio, totalmente la idea de representación. Volviendo ahora a Guiri, yo creo que él mismo se debió dar cuenta en sus últimos años de las limitaciones de esta idea de similaridad. Él, cuando la definía formalmente, pues esta cosa que le gusta tanto a los analíticos, ¿no? De dar una definición formal pensando que con ello pues está diciendo las cosas muy rigurosas, y decía que la idea de similaridad había que dar como si dijéramos, por decirlo en nuestros términos, el parámetro. Pero claro, si luego resulta que aplicas esa idea a todas las ciencias, donde en cada ciencia y dentro de cada ciencia, en cada modelo, el parámetro es distinto, pues resulta que de nuevo te estás moviendo, como decía Íñigo, en una especie de lisologismo, donde no se sabe muy bien qué se está diciendo, ¿no? Estás apelando a la similaridad, pues desde una perspectiva, pues pensando que es una especie de idea atributiva, pero que puede ser que la similaridad de dos modelos sean en un aspecto, pero en otro no. Y entonces sean contradictorios entre sí, que es lo que sucede muchas veces, que por ejemplo, para el núcleo atómico los físicos tienen diferentes modelos, el modelo de gota líquida y el modelo de capas, y un modelo contradice el otro. Sin embargo, usan los dos, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, claro, ¿en qué sentido tiene haber aquí de representación? O por poner otro ejemplo, ¿no? Cuando en la mecánica cuántica tenemos la mecánica matricial, que concibía ese universo como pequeñas bolitas, ¿no? Como corpúsculos,
y la mecánica ondulatoria, que lo concebía como ondas. ¿Y cuál es el modelo que estaba representando adecuadamente ahí el mundo, ¿no? Claro, ahí ya se ve un poco cómo al final el adecuacionismo se tiene que enfrentar también al problema de que en ciencia muchas veces se topan los científicos, tienen modelos que son contradictorios unos con otros. Entonces, Geary, aunque introduce el término en el año 99 en su libro Ciencias sin leyes, es en su libro de 2006 donde deja de hablar de realismo constructivo y empieza a hablar de realismo perspectival o realismo en perspectiva, lo cual, por cierto, a mí es que me suena a Ortega totalmente. Y cuando uno ha hojeado el libro, pues ve que aquello le suena a lo de verdad como perspectiva que escribía Ortega. Y no solo por el contenido, sino porque lo que quiero aquí señalar es cómo Geary se mueve a una escala más que gnoseológica, epistemológica. Geary parte de una metáfora epistemológica, que es el estudio del color. Y dice que, bueno, y dice bien, dice con razón, que la visión del color no es algo que venga impuesto por la naturaleza de las cosas, sino por la interacción de las cosas pues, con nuestros órganos de percepción. De tal manera que el color no estaría tanto en las cosas, pero tampoco en nosotros mismos, sino que sería una especie de resultado de la interacción de nosotros con las cosas. Bueno, pues esta metáfora efectivamente pues tiene su fulcro de verdad desde el punto de vista que señala pues el filtro anteópico, ¿no? que los sujetos operatorios introducimos. Claro, el problema es que esta metáfora, que está basada en la distinción sujeto-objeto más que materia-forma, él la va a extender a los instrumentos científicos y a las teorías científicas. Y aquí es donde, a mi juicio, de nuevo, con esta especie de deslizamiento, manteniéndose en un plano puramente epistemológico, pues es donde se descoyunta la analogía totalmente. ¿Por qué? Él viene a concebir los instrumentos como una especie de ampliación de los sentidos. De tal manera que viene a decir que los instrumentos científicos pues son como especies de instrumentos de observación que solo procesarían ciertos inputs, ¿no? A la manera como el ojo humano pues solo capta cierta franja de la radiación electromagnética. Pero es que no se para ahí, sino que también llega otra vez a las teorías científicas, ¿no? Y llega a decir que las teorías científicas son mapas cognitivos. Esto de cognitivos lo dejamos luego para el final, que es lo de su enfoque de la epistemología, ¿no? Como una ciencia cognitiva, pero viene a decir que las teorías científicas son como mapas cognitivos y que definen perspectivas a la realidad, que es lo de Ortega, lo de la verdad como perspectiva. Entonces, cada teoría es una perspectiva. Entonces, como hay muchas perspectivas del mundo, pues puede ser que haya muchas teorías que a la vez son verdad, aunque unas y otras se contradigan, ¿no? El famoso ejemplo de la manzana de Ortega, que él la veía de una manera y los que estaban al otro lado del teatro la veían de otro, ¿no? Claro, entonces él reconoce efectivamente que hay distintas perspectivas al mundo, porque hay muchas teorías. Y llega a decir, y eso tiene razón, que no hay una perspectiva absoluta. Claro, que no había una especie de teoría unificada, y en esto se separa un poco de lo que podría ser el fundamentalismo científico. Claro, el caso es que él vuelve a apelar a cierto grado de realismo representacionista, cuando viene a decir que esas teorías, esos mapas cognitivos como perspectivas desde las que vemos el mundo, pues que tiene que haber cierto realismo parcial entre lo que representan y lo representado. Es decir, vuelve a estar ahí puesto del adecuacionismo. A mí lo que me interesa señalar de esta segunda navegación de Geary es pues cómo, a mi juicio, malinterpreta totalmente el papel de los instrumentos científicos, ¿no? Por intentar hacer de ellos, dar una visión epistemológica a la escala de sujeto-objeto, en vez de una interpretación gnoseológica que atienda más a la materia-forma, ¿no? ¿Por qué? Él concibe los instrumentos como si fueran sentidos, como si fueran los ojos, ¿no? que están ahí percibiendo. Claro, aquí voy a recoger un ejemplo que ha salido recientemente y que, a mi juicio, Joaquín Robles lo ha analizado muy bien, ¿no? Y es el de las famosas junturas naturales del cordero, ¿no? Y comentaba Joaquín recientemente, y tenía razón, que las junturas naturales del cordero para el lobo están dadas a la escala de sus colmillos. Para el carnicero están dadas a la escala de su
de su cuchillo, ¿no? Y si ya nos ponemos a una escala del biólogo, a la escala celular, pues las junturas naturales son totalmente distintas, ¿no? Entonces, pero aquí fíjense, no es una cuestión no es una cuestión, por así decir, de percepción, sino de que los propios instrumentos son instrumentos de corte, es decir, que las junturas categoriales son las que realmente están construyendo esas junturas, ¿no? Junturas que no están estampadas ahí en el mundo ananteópicamente, ¿no? Como esperando a ser descubiertas una vez por todas, ¿no? Y yo creo que este es el fallo de Guiri, el concebir los instrumentos solamente como algo epistemológico, como instrumentos perceptivos, como una ampliación de los sentidos, y no darse cuenta de que los propios instrumentos científicos ya están trabajando, operando, transformando el mundo. Bueno, pues por esta línea, Íñigo, ¿qué se te ocurre comentar? Pues bueno, antes de entrar en esto, para redondear un poco, me ha parecido muy rico lo que habéis dicho tú y Luis Carlos sobre, efectivamente, el fulcro de verdad del adecuacionismo habría que ponerlo en las ciencias humanas y etológicas, porque en las ciencias humanas y etológicas deja de ser una metáfora antropomórfica decir que hay adecuación. Por esa, solamente en ellas, ¿no? Pero claro, ya cuando ese fulcro de verdad le das de sí, ¿verdad?, en sus contornos, para aplicarlo a las ciencias, a la química, a la física, no digamos nada a las matemáticas, pues entonces lo descoyuntas, ¿no? Y entonces las matemáticas vuelven, vistas desde el adecuacionismo, pues, ¿con qué se adecúan, qué sé yo, las series de Fibonacci, por ejemplo? Hombre, alguien podrá decir, sí, con las espirales de la concha del Neptunus o lo que sea, pero en realidad ahí nos volvemos otra vez a situar en el problema de la irrazonable efectividad de las matemáticas, que decía Latham Wigner, ¿no? Si ves a las matemáticas con ojos adecuacionistas, y a salvo que seas como Galileo, que con su teísmo podía decir que el libro Naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, ¿cómo es posible que las matemáticas se adecúen a qué? ¿A qué? ¿Verdad? ¿A qué? Supuesto que rechacemos el platonismo matemático, claro, etcétera. Bueno, y entonces, sobre esto último, sí, me parece muy oportuno lo que dices. Creo que sí, el parecido con Ortega es sorprendente. Yo fíjate que no lo había pensado. También me viene a la cabeza ahora el parecido con Lenin, en cierto modo también, donde Lenin en Empirio Criticismo distingue entre la verdad relativa y la verdad absoluta, y dice que la verdad absoluta es una especie de límite asintótico que proviene de la combinación de las diferentes verdades relativas, ¿no? Y, claro, Guiri no dice esto porque parecería que no hay una teoría unificada, como dices muy bien, lo cual efectivamente es una saludable muestra de crítica o por lo menos de negación de algunas de las premisas más gruesas del fundamentalismo científico. También me recuerda mucho a Putnam, al realismo interno de Putnam, ¿no? Donde efectivamente Putnam parece que ve también la verdad como indefectiblemente, y su realismo indefectiblemente interno a cada teoría en concreto, un poco heredado también la tradición de Kuhn, etcétera, de los paradigmas. Ahora, me parece que esta es la forma que tiene Guire de exponer algo que desde nuestro punto de vista es bien cierto, y es el irrebasable carácter antrópico y zootrópico del mundo. Y de las teorías científicas, por supuesto, también, en cuanto que son parte del mundo. Pero, por supuesto, en este giro del perspectivismo nos encontramos con el problema que ha señalado Carlos muy bien, y que creo que luego en el tercer bloque también podemos comentar sobre este asunto, ¿verdad?, que es, pues que esta segunda navegación de Guire es una segunda navegación que va desde la gnoseología a la epistemología, y entonces ya, claro, empieza a ser genérico. La escala de análisis ya es genérica a las ciencias, porque no solamente las ciencias son perspectivas del mundo, también las artes, las teorías mitológicas, etcétera. Es decir, que no hay nada específico a este respecto, ¿verdad?, sobre las ciencias en este análisis de Guire. Y este sesgo genérico propio de un análisis que en el fondo es epistemológico, pues va a continuar, creo yo, en su última gran obra es esta, pero también en otra obra del año 88, la que citábamos antes, de Explaining Science, a Cognitive Approach, ¿no? Explicando la ciencia, un
una aproximación cognitiva. Y luego, por último, sí, ver los objetos, los instrumentos como prolongación de los órganos teleceptores, de la organolepsis de un primate como es el hombre, pues es desde luego sin duda un tratamiento epistemológico del papel de los instrumentos científicos que no hace justicia a estos, y además esto se ve muy claro por la siguiente razón, porque cuando nos imaginamos un telescopio, vale, pues puede pasar, ¿no? El telescopio inventado por David Fabricius, dice, ¿no? Por Galileo, por quien sea, ¿verdad? El telescopio, quiero decir, de la astronomía clásica, de Tycho Brahe no, porque sabemos que lo miraba sin el telescopio, ¿no? Pues todavía, digamos que esta conceptualización gruesa del instrumento como prolongación del ojo, pues con el telescopio óptico clásico de David Fabricius vale, pero con un radiotelescopio de la actualidad, cuando el astrónomo o el astrofísico está en Arecibo, no pone los ojos en ninguna lente, sino que está manejando clústeres estadísticos de datos en la pantalla de un ordenador, pues tú me dirás que qué prolongación de los órganos de los sentidos es eso, ¿verdad? En absoluto. No tiene nada que ver. Eso de la prolongación de los órganos de los sentidos no viene a cuento. Y como no viene a cuento en este caso y no viene a cuento en otros muchos, en un espectrómetro de emisión térmica. Tú me dirás, ¿qué prolongación? ¿De qué sentidos? ¿De qué sentidos está prolongando el espectrómetro de emisión térmica? Me parece que eso es un trampanto. Ese es el quid pro quo de toda esta tradición de filósofos de la ciencia que se llaman a sí mismos realistas. En el fondo aquí los convencionalistas tipo Van Fraassen aciertan más, me parece, porque Van Fraassen niega, aunque lo niega con principios que nosotros también impugnaríamos, ¿no? Niega que el telescopio, da igual óptico, electrónico o radiotelescopio, lo que sea una prolongación de los ojos, porque para él percibir es percibir con los teleceptores ordinarios, ¿no? Anatómicos. También creo yo que esos principios desde los que procede Van Fraassen son impugnables, por supuesto, pero sin embargo en este punto crítico creo yo que estaríamos más de acuerdo con estas corrientes más convencionalistas o instrumentalistas en el fondo. Pues bueno, pues mira, el asunto tiene relación las dos cosas, ¿eh? La cuestión de la cuestión de organoléptica y esto de los instrumentos o sea, y esta tesis epistemológica relativa a la perspectiva del sujeto, al perspectivismo, porque esos dos elementos también están en Ortega y en Marx y en muchos otros, que es la idea de la técnica y los instrumentos como prótesis. Ajá, sí, sí. Todos los instrumentos son prótesis, es decir, son modos de extender los sentidos a otras partes del mundo. O sea, el coche porque corres más, lo que sea, la circulación sanguínea, todo esto, ¿no? Las estructuras eléctricas. O sea, quiero decir que son prótesis que nos ayudan a conocer la realidad o lo que tú quieras. Y eso tiene que ver con la perspectiva del sujeto, epistemológica, claro, el sujeto y el objeto. Es decir, esto bueno, definía el adecuacionismo como un realismo epistemológico, un realismo epistemológico y un adecuacionismo noseológico. Esos eran los dos factores. O sea, el realismo ya suponía el objeto y la adecuación venía a través de la noseología, a través del conocimiento. Entonces, pero claro, el problema del sujeto y el objeto, que es el problema epistemológico básico de todo esto, yo creo que en general a partir de Kant esto ya pasa a ser la plataforma y el neocantismo, es la plataforma desde lo que se ve todo. De esta dualidad sujeto-objeto. No materia y forma, que es la clave aquí para entender las ciencias, que es a partir del entendimiento de las ciencias, del cuerpo de las ciencias. Y del cuerpo de las ciencias especialmente el hiperrealismo, la materia y la forma, ¿no? Involucradas ahí. Entonces, el problema fundamental que tiene esto del perspectivismo, el perspectivismo, o sea, vamos a ver, nosotros, el adecuacionismo supone el objeto. Por ejemplo, los planetas. Pero el problema del objeto es qué realidad le corresponde al objeto. Porque nosotros tenemos la perspectiva del planeta, pero también lo tienen los mayas. ¿Y qué realidad le corresponde al planeta? Esa es la cuestión, porque los mayas veían dioses. Aristóteles veía, pues eso, entes divinos. Nosotros vemos seres con tierra, que es lo que pasa con lo del telescopio. Entonces, ¿qué realidad? El problema no es el objeto, el sujeto y todo eso, sino qué realidad le corresponde. Entonces, presuponer que la realidad que le corresponde ya es la que tú supones que es la adecuada,
Pues entonces estamos en el mismo problema de la adecuación del sujeto y el objeto y todo esto. Vamos a ver, aquí el tema del cuerpo de las ciencias es la base de la que hay que partir. Porque no puedes, y es la involucración de la materia y la forma. Es decir, que el cuerpo de la ciencia no corta con el campo de la ciencia, como si el campo de la ciencia fuese externo y el cuerpo de la ciencia fuese lo interno de la ciencia, sino que hay una continuidad entre el cuerpo y el campo de las ciencias. Y entonces la clave está en los contextos determinantes. En los contextos determinantes donde se da esa involucración sinalógica entre unas partes y otras y no isológica, no hay una correspondencia entre la materia y la forma, no hay una adecuación, no es sinalógica, es por contacto, esas relaciones por contacto, que es precisamente el problema de las percepciones apotéticas. Cómo de las relaciones paratéticas se obtienen relaciones apotéticas, o sea, percepciones apotéticas, que es la cuestión del vacío, de la kenosis, de la que ya estuvisteis hablando el otro día, ¿no? Cuando estuvisteis con Lino y con Álvaro González. La kenosis es precisamente la clave que tiene que ver con la percepción animal. Y claro, cada especie percibe de un modo el mundo, porque el mundo es un continuo, la realidad es un continuo. Entonces, esos vaciados son organolépticos. Y entonces el problema de la verdad no está en la percepción del sujeto y del objeto, sino en la invariancia de las transformaciones. Esa es la clave de la verdad, la invariancia de una serie de transformaciones fenoménicas. Entonces, el adecuacionismo lo que hace, por ejemplo, el análisis de pi r cuadrado, del área igual a pi r cuadrado. Pues el adecuacionismo, ¿qué hace? Pues hipostasia por un lado el momento gráfico y por otro el momento gráfico físico, que es cómo se llega, y el momento algebraico, que es el de la verdad, de la identidad sintética. Y entonces, una vez que los hipostasias, pues ya no puede, eso ya lo único que puedes decir es que se adecúan. Pero es que no se puede hipostasiar porque los propios fenómenos gráficos, la propia invariancia de esos fenómenos gráficos es donde se da la verdad de la identidad sintética. Y esos fenómenos gráficos están cuando los pintas. El pintar en las matemáticas, dice, ¿con qué se adecua la matemática? Pues claro, con nada, la adecuación está en las propias estructuras gráficas, de donde se genera, es que está ahí, no tienes que ir más lejos. Entonces, los fenómenos, esto que se dice, los fenómenos están incorporados en el cuerpo de las ciencias, no puedes segregarlos, segregas al sujeto operatorio, entonces segregas los fenómenos, y te quedas con la teoría, te quedas con el sistema. No se puede hacer eso, las ciencias no son sistemas, ni son estructuras teóricas o todo eso, ¿verdad? Que luego hay que ver cómo se adecúan y si hay que contar ya con la percepción del sujeto, ¿no? O no percibe el sujeto, los instrumentos. No, es que las invariancias en las transformaciones fenoménicas son de las verdades de las ciencias, están en el propio cuerpo de las ciencias. No, es decir, que toda esta gente se mueve pues atrapada completamente por los supuestos ontológicos de los que parten sin saberlo. O sea, Luego hay un punto muy, muy importante ahí, la idea de perspectiva, que es la idea de Ortega, efectivamente. Yo, como digo, no me había acordado de Ortega, pero es así. Es una metáfora, en el fondo, más o menos óptica, aunque bueno, proviene también de la historia del arte, en el fondo, de la pintura renacentista, por ejemplo, etcétera. Ahora, el mundo tiene una estructura antrópica, indudablemente, pero esa estructura antrópica no va vinculada a la perspectiva, va vinculada a las operaciones. Y entonces, entonces, de las operaciones, entre otras muchas cosas, y efectivamente, y de la invariancia que dejan esas operaciones, provienen las junturas naturales, lo cual quiere decir que no son naturales. Es decir, que cuando un paleontólogo está desenterrando la clavícula intercostal de un brontosaurus, por ejemplo, ¿cuál es, por sí misma, si pudiera hablar así en este vocabulario metafísico más o menos, no hay, esa clavícula intercostal está en plena continuidad, sin junturas naturales que valga con las arcillas con las que está unido en la serie estratigráfica, ¿no? Si no lo está, si se puede desprender la arcilla, es porque esa morfología anatómica tiene una identidad con otras morfologías anatómicas parecidas de otros brontosaurus, para empezar con el del Museo de la Ciencia de Nueva York. Entonces, y ahí está la cuestión, ¿no? Me parece. Sí, no, lo de las operaciones es que lo de las operaciones es aquí el kit de la cuestión, porque se dice, bueno, se segrega el sujeto, y entonces, claro, ya no es anantrópico.
No, pero es que eso es un límite del alfabeto operatorio. La segregación total del sujeto, eso es un límite. Y entonces las ciencias se mueven en estados alfabeto operatorios. Quiere decir que la mayoría del cuerpo, de los componentes de los cuerpos de la ciencia son alfa y beta operatorios. Quiere decir que los fenómenos no se pueden segregar el sujeto completamente. Eso es sí, quiere decir, alfa 1 es un límite igual que beta 2,2. Son límites, pero las ciencias se mueven en esas metodologías y esa dialéctica. Y eso está lleno de fenómenos, de normas, de dialogismos, de autologismos. El sujeto está por ahí en todos los sitios, en las estructuras, las operaciones que requieren estructuras. Sí. Cuando se segrega, esto lo comentaba el otro día Carlos, creo, ¿no? Cuando se segregan, bueno, creo no, lo comentaba Carlos, no es por arte de magia, es porque hay cursos operatorios distintos y entonces nos apoyamos sinecoidalmente en unos y en otros. Pero no porque no haya ninguno, sino porque hay muchos, vamos a decirlo así. Y incluso, ¿verdad?, en el propio teorema segregado, pues el teorema se desvanecería si no fuese por las escalas de unidad de métricas que aparecen en todas las ciencias y que son todas antrópicas en general, son todas antrópicas, ¿verdad? Pues porque hacen referencia, por ejemplo, a la propia historia institucional de los hombres. Como, por ejemplo, en las leyes de Newton, hay no solamente hacen referencia a la escala antrópica, ya no tanto a los hombres tomados distributivamente, ¿no?, como decíamos el otro día, a ti, a mí, sino que efectivamente la desconexión ahí es sinecoidal, pero claro, sigues manteniéndose a una escala antrópica a la perspectiva del ego trascendental, en el sentido de que, por ejemplo, no solo con respecto a las unidades de medida, sino con respecto a las constantes. La G, la constante de gravitación universal, por mucho que se diga que es universal o que se diga que es una constante de la naturaleza, resulta que es la constante que se mide en una balanza de Cavendish, que es un artefacto construido por físicos que están situados en el planeta Tierra y no están situados en otra galaxia o en otra tal. O cuando, por ejemplo, se habla de los planetas, conviene recordar que planetas quiere decir errante, que son los puntos de luz que se mueven en el cielo, ¿no? ¿Y para quién se moverían esos puntos de luz si resulta que no hay nadie que los vea, ¿no? Pues es que ya directamente eso se convierte en una masa informe, ¿no? Que eran cuestiones que hablábamos el otro día. Y aquí... El metro, por ejemplo, bueno, ahora por volver a las unidades, porque creo que he suscitado esta pregunta, ¿no? El metro hace referencia... pues al meridiano terrestre, por ejemplo. Eso parecería que es anantrópico, y lo es sin duda ninguna, por supuesto, pero el meridiano terrestre solo pudo medirse a través, por ejemplo, de cursos históricos que tienen que ver con viajes a la Patagonia y a la Laponia, ¿verdad?, etcétera, en esos dos proyectos científicos del siglo XVIII que tú has estudiado bien, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, sí. Claro, y luego se dice, y efectivamente, que esas medidas pues nos vienen impuestas por las cosas mismas, claro, pero por las cosas mismas que ya están trabajadas técnicamente, que este es el quid de la cuestión, que a veces al adecuacionista, y en el caso de Kirk, cuando lo has dicho tú muy bien, Íñigo, que la escala antrópica no es por la perspectiva, sino por las operaciones. Quiero decir que en este caso es porque las ciencias trabajan ya con una materia determinada que está trabajada a una escala técnica, que no es una materia pura que está ahí, que viene de cero. Sí. Y esto... Digo que no hay que confundir en ese punto, creo yo, sería un error gravísimo. Es el verdadero proton-pseudon. Confundir la percepción antrópica con la arbitrariedad. En absoluto. Es la objetividad, realmente. La objetividad de nuestro mundo. Y las cosas mismas, cuando habla bueno de las cosas mismas, siempre lo hace entre comillas, siempre. ¿Cómo vaya a suponer, bueno, ni nosotros, que hay unas cosas mismas, en sí mismas, absolutas? Quiere decir que siempre se entrecomilla para resaltar esa objetividad, ¿no? De hecho, es que pensar que hay unas cosas mismas serían en ontología volver a una especie de mundanismo, donde la ontología general vuelve a ser invadida por la ontología especial. Quiero decir que... Claro, no, el realismo supone que no existe M, existirá el ser.
y los modos del ser, pero no M. M es lo contrario del ser. Claro, o sea, y si suponemos un ser que vamos conociendo poco a poco, porque cada vez vamos adecuando nuestro conocimiento más a la realidad, llegará el progresismo, llegará un momento en que la verdad será completa y conoceremos la realidad y toda esta metafísica. Eso es muy importante en el sentido de que M no se puede entender como una sustancia primitiva que está dada en hilo tempore, que es desconocida para nosotros, pero que sin embargo vamos conociéndola cada vez más. ¿No es eso? Claro, claro. No, y M significa que no hay un fundamento último en la realidad, que es que no lo hay. ¿Cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo se va a adecuar nuestro conocimiento a ese fundamento último? Le llames como le llames. No existe fundamento último y las ciencias no dan con ese fundamento último. Eso es fundamentalismo científico. Si os parece, pasamos al tercer bloque, que es un poco el que plantea pues, el enfoque para estudiar la ciencia que tenía Ronald Guiri. Es el enfoque de la epistemología naturalizada, ¿no? Esta es una idea que ya está en Quine y en otros filósofos clásicos, pero que, claro, que se dice que por decirlo con el propio Guiri, ¿no? Como lo decía en su libro de 1999, dice, una teoría de la ciencia debe ser ella misma una teoría científica. Claro, pero ¿de qué ciencia? O sea, ¿cuál es la ciencia de la ciencia, no? Y aquí está, a mi juicio, la madre del cordero, ¿no? Porque Guiri lo que va a decir es que esa ciencia de la ciencia tiene que ser la psicología cognitiva, es decir, que tiene que ser una ciencia humana. Claro, pero resulta que los partidarios de la epistemología naturalizada no todos están de acuerdo en que sea la psicología cognitiva. Fíjense, por cierto, la conexión otra vez con la epistemología, ¿no? Que aquí está muy con la psicología, claro. Claro, otros dirían que tenía que ser una especie de biología, ¿no? La famosa epistemología evolutiva de Campbell, de Hull, etcétera. Otros dirían que tiene que ser la sociología, ¿no? Y entonces estaríamos en la sociología del conocimiento científico, pues qué sé yo, de Bulgar, de la Escuela de Edimburgo, de la Escuela de Bath, etcétera. Y bueno, y el Círculo de Viena y el neopositivismo lógico, sin decirlo tan claramente, esa ciencia de la ciencia era la lógica, ¿no? Cuando hacían presentaciones axiomáticas de todas las ciencias, ¿no? En cierto modo se estaban también moviendo en este camino. Claro, el problema es que no hay una ciencia de la ciencia, sino que hay una pluralidad de ciencias. De hecho, es que tampoco hay una ciencia cognitiva, ¿no? Sino que, de hecho, eso que se llama ciencia cognitiva es una especie de totum revolutum, donde está la psicología, la lingüística, la antropología, la inteligencia artificial, la neurociencia. Y claro, el problema es que estos autores suelen apelar a una especie de interdisciplinariedad, ¿no? Como si el apelar a que es un campo interdisciplinar, ¿no? Como si al decir esa palabra, esa especie de palabra fetiche, ya las fronteras entre los campos, los límites se borrasen de un plumazo. Y claro, yo aquí el problema que le veo, y para defender el enfoque filosófico y no científico del estudio de la ciencia, o dicho de otra manera, que la teoría de la ciencia es una teoría filosófica, pues hay que señalar que efectivamente, por ejemplo, en la obra de Guiri, continuamente, pese a que lo vista todo con una especie de jerga psicologista, pues remitiendo a Herbert Simon, hablando de los agentes, como de los científicos casi como preferidores racionales, etcétera, etcétera, pues resulta que continuamente está desbordando el plano de los conceptos y está mencionando ideas. Pues ideas que son pues como la idea de verdad, la idea de realismo, la idea de racionalidad, la idea de progreso, y en cierto modo lo único que hace es una especie de sombreado en jerga psicologista de temas filosóficos clásicos, ¿no? Entonces yo creo que hay que denunciar esto de la epistemología naturalizada, que en España pues también tiene muchos adeptos, ¿no? Y en el mundo hispanoamericano pues resuena en ciertas cosas como en algún momento ha comentado Íñigo, pues de Mario Bunge y sus epígonos, ¿no? Que hablan de una filosofía científica, ¿no? Que no se sabe ya si es ciencia o si es filosofía o qué es, ¿no? Parece ser que cuando les interesa prestigiar lo del parte científico, te dicen que hay que usar fórmulas, ¿no? De lógica de primer orden. Y cuando les interesa prestigiar el término filosofía, te dicen que, bueno, que no se reduce a una ciencia, ¿no? Juegan como a dos barajas, ¿no? Pues a mí me parece que en este caso
El enfoque de Guiri, pues también vuelve a poner de relieve todos estos problemas que tienen estas personas que piensan que existe eso, una ciencia de la ciencia. Bueno, pues Íñigo, Luis, como queráis intervenir. Bueno, aquí hay como dos cuestiones, ¿no? Una la has señalado tú, creo que muy bien, de manera muy lúcida. La ciencia de la ciencia es imposible, pero no porque haya una, sino porque hay muchas, ¿no? Y entonces hay muchas ciencias que tratan de la ciencia, o de otras ciencias, o de lo que fuese, ¿verdad? O de componentes, partes formales o materiales de ciencias, etcétera. Y entonces, hablar de una ciencia de la ciencia en singular es olvidar que lo que da unidad a una disciplina científica no es, vamos a decirlo así, el nombre que intencionalmente tú le das, ¿verdad? Esa unidad bajo el nombre será una unidad intencional, pero no noseológica, no efectiva. La unidad la da las propias operaciones, en la medida en que sean capaces de cerrar un campo, ¿verdad? Que segregue verdades apodícticas o no, lo que fuese. Y entonces pasa un poco como con... Bueno, no viene al caso prácticamente, salvo por sí viene por esta analogía, ¿no? A nuestro amigo Jesús Maestro, pues hay veces que hay que yo, bueno, no le digo que no le acuso de cometer este error, pero a veces por las expresiones que utiliza se olvida de que no hay una ciencia de la literatura, sino hay muchas, y lo que no puede haber es una ciencia universal de la literatura y menos fundada por decreto desde la noseología, eso no se puede hacer. Y entonces la ciencia de la ciencia tampoco se puede fundar por decreto. Y entonces hay muchas ciencias diferentes. Y presuponer que van a alcanzar una unidad multidisciplinar en proyecto, pues eso es aureolar, porque cuando la alcanzarán, pero mientras no alcanzan, la palabreja de esta multidisciplinaridad está irradiando su prestigio, ¿no? Sobre el estado presente, porque se presupone que algún día llegará, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, y olvidándonos de este planteamiento fundamental, de esta crítica fundamental, incluso suponiendo que efectivamente existan estas ciencias de la ciencia, incluso suponiéndola, y en algún modo existe, lo que pasa es que son muchas, no una, pues tanto la sociología del conocimiento científico como la epistemología cognitivista de Guire y otros, como por ejemplo la epistemología evolucionista, con un enfoque más o menos biológica de Donald Campbell, que por cierto se inspira mucho en Quine, ¿no? En la lógica situacional, que Quine dice que es la teoría de la evolución, no es una ciencia según Popper, quiero decir, no Quine, antes he dicho Quine, no, pero Popper, según Popper, como se sabe, en Búsqueda sin término niega que la teoría de la evolución sea una ciencia y dice que es más bien un programa metafísico de investigación, pero luego cambia y su diagnóstico y dice no, que es una lógica situacional. Y Campbell saca de ahí su inspiración para su famoso modelo que se llama BVSR, Blind Variation and Selective Retention, ¿no? Algo así, es decir, variaciones ciegas y retención selectiva. Donald Campbell dice que las ciencias se pueden analizar de esta manera, por ensayo-error de teorías, ¿verdad? Y entonces pues plantea más o menos una suerte de ampliación de la teoría de la evolución por selección natural a la historia de la ciencia, en la epistemología evolucionista. Total, que hay muchos proyectos distintos, por supuesto, y suponiendo que todos estos tengan, por supuesto, cosas que decir, de mucho interés a veces, sin embargo, lo que acaso no tienen que decir es nada noseológico, no tienen nada que decir, nada específico a las propias ciencias. Son enfoques que no son en sí mismos noseológicos, son sociológicos, en algunos casos son epistemológicos, psicológicos o lo que fuese. Y entonces, cuando digo esto, pues, alguien podrá decir, bueno, ¿qué importa que sea una cosa u otra? Vaya debate más estúpido, ¿no? Si son gancos o polencos. No, importa mucho por lo siguiente. Porque al no ser noseológicos, y precisamente por esto no lo son, rebasan la escala propia de la verdad. Y entonces, tan explicable por una epistemología evolucionista o psicologista o sociologista es la verdad como el error. Porque la verdad y el error están tanto uno como otro comprendidos en los mecanismos cognitivos de un animal, de una especie animal como nosotros. Y entonces, desde el punto de vista, por utilizar uno de estos, por referirme solamente a uno de estos enfoques, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, tanto la verdad como el error pueden ser adaptaciones.
y hay que explicar tanto uno como otro. Y entonces la verdad y el error quedan ecualizados por completo, y esto es lo que hace que pierdan la escala gnoseológica. Y entonces, de hecho, uno de los precedentes de esta epistemología evolucionista creo yo que es Ensmach, no el Ensmach de la mecánica, ni tampoco el del análisis de sensaciones, sino el de una de sus últimas obras que se llama Conocimiento y Error. Conocimiento y Error. Y precisamente incardina el estudio de la ciencia y del conocimiento en la línea más o menos pseudo o dizque darwinista, naturalista. Y entonces, el problema que tienen todas estas epistemologías llamadas naturalizadas, que es verdad que han tenido mucho éxito, es precisamente esto, que lo que dicen sea o no cierto y fértil, sin embargo, no es específico de las ciencias. Y por tanto, el título de la obra de Guire es un título de la obra del 88, donde él apadrina este nuevo enfoque. Es un título engañoso, porque el título es Explaining Science. Y entonces ahí lo que no explica es Science. Es como cuando le decían a Skinner que el título de su libro La conducta de los organismos era muy engañoso porque era un libro dedicado con un título tan grandilocuente, pero que en el fondo tú lo mirabas y lo único que hablaba era de palomas metidas en cajas. Bueno, pues aquí es lo mismo. Explaining Science, lo que no se explica es la ciencia. Al menos no a escala específica, no a escala formalmente nosológica, no a la escala de la verdad científica. Bueno, pero es que es darle vueltas al mismo tema. O sea, esto tiene tan confusión entre filosófica, tiene tal, y además moviéndose en el marco este anglosajón. Hay tal confusión en todas estas cosas, entonces lo que es la filosofía, las ciencias, las demarcaciones y todo esto, que es normal que caigan en estas cuestiones sobre la ciencia de las ciencias, la ciencia unificada, bueno, pues todo esto de que viene de Aristóteles. Y claro, y como se confunde con el sujeto y el objeto, pues ya está. Entonces el sujeto, el problema del que parten y que es el modo en que critica de modo interno el adecuacionismo es que, y pues estás en un sujeto, cuando sujetos hay muchos, y un objeto, cuando también hay muchos objetos, y entonces pues tienes que empezar a verlo, pues relaciones eneádicas, ¿no? Muchas operaciones de muchos sujetos con muchos objetos distintos y en función de la materia y la forma, en función de la fuerza que tiene una materia para conformar una forma, una forma que tiene para conformar una materia de un modo determinado, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que esta hipóstasis del sujeto, y entonces todo lo que tiene que ver con el conocimiento del sujeto, pues esto es pues más de lo mismo que viene de toda la filosofía humeana y todo esto, ¿verdad? Todo el subjetivismo inglés desde Ockham en adelante. Todas estas cuestiones de la voluntad y todo esto, del conocimiento. O sea, quiere decir que es una filosofía, pues un modo de hacer ciencia, de hacer filosofía, pues muy de andar por casa, muy tradicional y que se va repitiendo constantemente un siglo de un modo y otro siglo de otro. Y eso yo creo que precisamente el adecuacionismo es uno de los problemas fundamentales, este modo corriente, diríamos, de filosofía espontánea de los científicos, pues es el que, por lo que dice Evaristo en un especial que hicieron a Bueno en la revista Berceo, es pues esto, ¿verdad? Porque la teoría del cierre no había tenido esa repercusión dentro de las ciencias y del mundo científico y todo esto. Yo creo que una de las causas es esa, enfrentarse al adecuacionismo. Y por eso pues está muy bien esto que hacer saltar esto por los aires de algún modo o denunciarlo, porque tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Este vacío que se le ha hecho a la teoría del cierre es precisamente por el enfrentamiento a este modo pues vulgar, ¿verdad?, de entender las cosas como dadas desde siempre y tal, ¿no? Estas cosas, estos términos metafísicos hipostasiados y el sujeto, el objeto, estas cosas que, en fin. Nada. Pues, si queréis, como ya hemos sobrepasado la hora habitual de duración, si queréis decir alguna última cosa antes de cerrar. Por mi parte, yo no. Luis. Pues muchos besos. Vale, pues en ese caso esperamos que les haya interesado este programa, ¿no? Donde hemos puesto un poco, yo contra las cuerdas, esa idea que efectivamente, como dice Luis Carlos, se viene repitiendo desde tiempo inmemorial de concebir la ciencia o el conocimiento como representación del mundo, ¿no?
Y lo único que se me ocurre decir para acabar es, pues, Ronald Geary, descanse en paz, que la tierra te sea leve. Muchas gracias. Hasta luego.